Recuerdo el día en que vi por primera vez las llanuras de Jordán. El sol nacía sobre ellas como un fuego dorado y el aire olía a vida nueva. Desde las alturas, todo parecía un paraíso. El río serpenteaba como una cinta de plata entre campos verdes y el canto de las aves se mezclaba con el rumor del agua. Fue en ese momento que pensé, aquí construiré mi destino. Mi tío Abraham me advirtió con su voz serena: Lot, no todo lo que brilla bajo el sol pertenece a la luz. Pero yo era joven y mi corazón latía con hambre de prosperidad. Así llegué a Sodoma, una ciudad que respiraba poder y belleza. Sus murallas relucían al atardecer y los mercados rebosaban de especias, joyas y risas. Las noches estaban llenas de música, vino y promesas. Allí, los hombres caminaban como dioses y hablaban como si el cielo les debiera algo. Yo me dejé llevar. Construí mi casa, levanté mi nombre y durante un tiempo creí haber hallado bendición. Pero cuanto más brillaba la ciudad, más oscura se volvía por dentro. Las calles se llenaban de voces que se burlaban del bien. Los templos ardían con sacrificios que no eran para el Dios que conocí junto a Abraham. El oro compraba favores, el placer era moneda y la compasión un rumor olvidado. A veces, mientras todos dormían, me asomaba a la ventana. Desde mi terraza veía las hogueras de los altares y el resplandor del pecado que danzaba como fuego sobre el valle. Y en mi interior, una voz me susurraba: esto no durará. Pero yo la callaba. Con el tiempo, el aire mismo comenzó a cambiar. Había noches en que los vientos soplaban con un silencio extraño, como si el cielo contuviera la respiración. Fue entonces cuando escuché los primeros rumores, que en las colinas, un hombre llamado Abraham había hablado con Dios, y que el Altísimo había decidido mirar hacia Sodoma. No sabía entonces que el juicio ya había comenzado a moverse, que el brillo que tanto admiraba pronto se convertiría en fuego. Y una tarde, cuando el sol se hundía tras las torres de la ciudad, los vi. 2 hombres caminaban hacia las puertas de Sodoma. Sus túnicas blancas no se ensuciaban con el polvo del camino, y su andar era firme, sereno, imposible de ignorar. No sabía quiénes eran, pero algo en mi pecho se estremeció, porque en ese instante, sin relámpago ni trueno, supe que el cielo había puesto los ojos sobre nosotros, y yo estaba en medio de su mirada. Los vi acercarse entre la multitud que regresaba del mercado, y sin saber por qué, corrí hacia ellos. Había algo en su mirada, algo que me atravesó el alma. No parecían viajeros comunes. Sus pasos no eran de quienes se cansan, y sus ojos veían más allá de la carne. Señores, les dije con respeto, os ruego que paséis esta noche en casa de vuestro siervo. El camino no es seguro cuando el sol se oculta. Al principio, se negaron. Querían dormir en la plaza, bajo las estrellas. Pero conocí demasiado bien a los hombres de Sodoma para permitirlo. La noche traía consigo los ruidos del pecado y la sombra del abuso. Les insistí, casi rogando, y finalmente aceptaron. Preparé pan sin levadura, agua fresca y un rincón tranquilo para descansar. Todo parecía en calma, hasta que escuché el primer golpe en la puerta. Fue un estruendo seco, como un trueno contenido. Luego, otro, y otro más. En cuestión de minutos, las calles se llenaron. Voces ebrias, risas torcidas, insultos. La multitud de hombres rodeó mi casa, gritando los nombres de los visitantes. Querían verlos, querían poseerlos. El miedo me paralizó. Miré a mis hijas dormidas y sentí el peso del horror. Salí, cerrando la puerta tras de mí, y me enfrenté a la multitud. «Os ruego», grité, «no hagáis esta maldad. Estos hombres están bajo mi techo. No cometáis tal abominación». Pero sus risas fueron mi respuesta. Me insultaron, me empujaron. «¿Quién te crees tú para juzgarnos?», gritó uno. «Tú también eres forastero». Cuando intentaron forzar la puerta, una luz estalló desde adentro. No era fuego, sino algo más puro, más devastador. Los hombres gritaron, cayendo al suelo, cubriéndose el rostro. Los ángeles habían actuado. Me jalaron hacia adentro y cerraron los cerrojos. El mayor de ellos habló, y su voz llenó la casa como si el mismo cielo hablara a través de él. «¿Ves, Lot? El clamor de esta ciudad ha llegado ante el Altísimo. Ya no hay justicia, ni compasión, ni verdad. El juicio vendrá con el amanecer». Mis piernas temblaron. Ellos continuaron: «Reúne a los tuyos, toma a tus yernos, a tus hijas, y huye de este lugar, porque el fuego del Señor caerá sobre estas tierras». Salí corriendo a buscarlos. Golpeé las puertas, grité en las calles, pero la gente solo se burlaba. ¿Juicio?
fuego del cielo. Se reían. Lod ha perdido la razón. Regresé a casa con el corazón quebrado. La noche estaba más oscura que nunca, y sobre las torres de Sodoma el cielo parecía arder sin fuego. Entonces uno de los ángeles puso su mano sobre mi hombro. «Prepárate, porque cuando los gallos canten no habrá vuelta atrás». Yo asentí en silencio. Afuera, los ecos de la multitud se desvanecían. Y dentro de mí, la certeza crecía. El amanecer no traería luz, sino fuego. Aún no había salido el sol cuando los ángeles nos sacaron de la casa. No me dieron tiempo de pensar. Sentí sus manos fuertes aferrarse a las mías, a las de mi esposa, a las de mis hijas. Nos arrastraron casi corriendo por las calles vacías, entre sombras que se movían como si la ciudad respirara por última vez. El aire olía a hierro y ceniza antes de que la primera chispa tocara el cielo. «Rápido, Lot, lleva a tu familia fuera de las murallas. No mires atrás, ni te detengas en el valle. Corre hacia las montañas. Tu vida depende de ello». Sus voces eran relámpagos, su urgencia, fuego. Atrás, podía escuchar los murmullos de Sodoma, aún viva, ignorante del juicio que se acercaba. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar antes que yo. Mi esposa tropezaba, las niñas lloraban, pero seguimos corriendo, pisando el polvo tibio del amanecer. Cuando alcanzamos las puertas de la ciudad, el silencio nos envolvió. Ni un pájaro, ni un sonido humano, solo el viento. Y entonces, un trueno. El primero, el cielo se partió en dos, y una lluvia ardiente comenzó a caer sobre las torres de Sodoma. El fuego descendía como ríos de luz, y el suelo temblaba bajo nuestros pies. Las casas se desmoronaban, los gritos llenaban el valle, y el aire se volvió irrespirable. Mis hijas se cubrieron el rostro. Yo intenté no mirar atrás, pero sentí que algo dentro de mí se rompía. La ciudad que me lo había dado todo se consumía como paja. Y aún así, ella miró. Mi esposa giró el rostro. Solo un segundo, tal vez menos, pero suficiente para sellar su destino. El fuego la envolvió en un resplandor blanco, y cuando estiré la mano para alcanzarla, ya no había carne, ni voz, ni aliento. Solo una forma inmóvil, esculpida en sal, mirando eternamente hacia lo que fue. Quise gritar, pero el rugido del cielo me lo impidió. Sentí las lágrimas quemarme los ojos. No sabía si lloraba por ella o por todos nosotros. Seguimos corriendo sin mirar atrás. A lo lejos, el valle entero ardía como una lámpara encendida por el mismo Dios. Las montañas reflejaban el rojo del fuego, y el día se volvió noche. Las ciudades del pecado desaparecieron bajo una nube que olía a azufre y memoria. Cuando por fin nos detuvimos, mis hijas y yo caímos al suelo. A lo lejos, el humo subía al cielo como una señal que nunca se borraría. Y yo supe que ya no había regreso posible. Mi alma estaba viva, pero mi corazón se había quedado atrás, junto a ella. Y en medio del silencio, mientras el fuego aún rugía en el horizonte, una sola certeza me acompañó. No todos los juicios vienen para destruir, algunos llegan para despertar. El fuego se apagó con el amanecer. Durante horas, el cielo permaneció cubierto por una bruma espesa que olía a muerte y a tierra quemada. A lo lejos, las montañas parecían vigías silenciosos observando la tumba humeante del valle. Nos refugiamos en una cueva. El suelo era frío y el silencio insoportable. Mis hijas dormían, exhaustas, mientras yo observaba el horizonte. Ya no había sol, ni estrellas, solo un resplandor gris que cubría todo lo que alguna vez amé. Pensé en mi esposa, en su risa, en sus manos, en la forma en que me miraba cuando la esperanza aún existía. Pensé en los vecinos, en los amigos perdidos, en las voces que el fuego había borrado. Todo lo que éramos se había deshecho en polvo y sal. Por primera vez, comprendí el peso del silencio. No era solo la ausencia de ruido, era el eco de la justicia divina resonando dentro del alma. El Altísimo había hablado y la tierra obedeció. Y yo fui testigo. Cerré los ojos e intenté orar, pero mi voz no salía. ¿Cómo hablar con Dios cuando acabas de verlo destruir todo lo que conocías? ¿Cómo darle gracias por la vida cuando esa vida se siente como un castigo? Mis hijas despertaron. Sus rostros aún estaban marcados por el miedo, pero en sus ojos brillaba algo que yo había perdido. La necesidad de sobrevivir. Las abracé en silencio. Ya no éramos una familia, éramos un resto, un fragmento del mundo anterior. Y mientras el viento soplaba entre las rocas, entendí algo terrible y hermoso. A veces, Dios limpia no por crueldad,
sino para que algo puro vuelva a crecer. Pasaron los días. El hambre nos obligó a salir de la cueva y buscar alimento en lo que quedaba de la tierra. Los árboles estaban secos, el suelo duro, pero cada amanecer nos encontraba vivos. Y cada noche, cuando el fuego del valle aún titilaba en la distancia, yo recordaba la advertencia de los ángeles. Huya tu alma hacia las montañas. No mires atrás. Había obedecido con el cuerpo, pero mi corazón aún estaba allá, entre las ruinas de Sodoma. Una noche, mientras las estrellas volvían tímidamente al cielo, me arrodillé. Esta vez, si pude hablar: Señor, no entiendo tus caminos, pero aún creo en ti. Si me dejaste con vida, no fue para morir recordando, sino para enseñar lo que vi. El viento respondió con un murmullo suave, como si el cielo me escuchara. Y en ese instante, comprendí que el juicio había terminado. Pero mi misión apenas comenzaba. Aquel silencio ya no era castigo, era promesa. Y con esa paz en el pecho, cerré los ojos sabiendo que aún quedaba un propósito que cumplir. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo grabado en las páginas del Génesis. Es un espejo, un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando el corazón humano se aleja de la compasión, de la justicia y del amor de Dios. El fuego que cayó del cielo no fue solo castigo, fue también una purificación. Porque a veces, el Creador destruye lo que está podrido para permitir que algo nuevo y puro vuelva a nacer. Lot no fue un héroe perfecto, ni su familia un ejemplo de santidad sin mancha. Pero su historia nos enseña que incluso entre las ruinas, la fe puede salvarte. Nos muestra que cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, aún hay esperanza, si obedecemos esa voz interior que nos dice: no mires atrás. Porque mirar atrás es quedarse atrapado en el pasado. Y Dios siempre llama hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia la vida. Sodoma y Gomorra representan más que dos ciudades perdidas. Son el símbolo del alma que olvida su propósito, del corazón que se apaga en el ruido del pecado, y de la misericordia divina que, incluso entre el juicio, sigue ofreciendo una salida. Cada uno de nosotros puede serlo, caminando entre el fuego y la promesa. Cada uno puede elegir si se queda mirando lo que fue, o avanza hacia lo que Dios aún puede hacer. Así que si esta historia te hizo reflexionar, si te tocó el corazón, o te recordó el poder que tiene la fe incluso en medio del fuego, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte este mensaje, para que más personas recuerden que, aunque todo parezca perdido, siempre hay esperanza cuando caminamos con Dios.